doctor Gonzalo Mijandría, quien es gerente de asuntos corporativos de Minera Barra. Acompáñenme. Mijandría, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en Delibera Perú. Gracias. A ver, el gobierno en las últimas semanas ha aprobado la ley de consulta previa, ha dispuesto también un nuevo esquema de gravamen a las sobreganancias mineras. ¿Qué consideraciones o qué reflexiones deja para el sector empresarial minero estos últimos cambios o modificaciones legislativas? Bueno, el gobierno ha empezado por el sector minero. Creemos que, dada la importancia que tiene el sector hoy en día, lo primero es un paso que tenía que darse en algún momento, luego de más de 16 años, entiendo, de que firmamos el convenio 169 de la OIT. Somos uno de los 22 países en el mundo que lo ha firmado y se tenía que sacar una ley. Y lo que pasa es que han sido 16 años de darle vueltas al asunto, de ver cómo se implementaba. Yo creo que era necesario hacerlo. Ahora, el tema no es sacar o no la ley, sino el mecanismo para implementar la consulta. Eso va a ser, digamos, lo más difícil. Y lo segundo, también algo esperado, todos los candidatos en la campaña prácticamente hablaron de crear un nuevo régimen impositivo para las empresas mineras, así que era un tema que estaba en agenda y que, como todo impuesto, las empresas no tienen mucho que decir, simplemente reciben un impuesto y tienen que pagarlo. Ahora, con respecto a estos cambios, ¿no? La ley de consulta previa, el nuevo esquema de gravamen a las sobreganancias que se ha aprobado, ¿usted considera que estos cambios en el marco legal de las inversiones mineras ayudarán de alguna u otra manera a reducir los conflictos sociales o los conflictos socioambientales? Ambos podrían ayudar si bien implementados y podrían empeorarlo también si es que son mal implementados. En el caso de la consulta previa, es claro que puede ser un mecanismo que facilitaría el acceso de peruanos que no tienen acceso a oponerse, hablamos de comunidades indígenas en las zonas más apartadas del país, o a opinar siquiera, sin hablar de oponerse, a opinar de cómo mejorar un proyecto. Lo podrían hacer si tenemos un proceso de consulta efectivo. Lo difícil es que se haya generado expectativas sobre, primero, aquellos pueblos que no son comunidades indígenas y que no tienen por tanto este privilegio. Si el gobierno quiere hacerlo general para todos los peruanos, bueno, tendría que consultar a todos los peruanos absolutamente todas sus medidas administrativas, empezando por preguntarnos a los que vivimos acá al frente si queremos poner esa construcción o no al frente de nuestras casas, algo que nunca se ha hecho y que creemos que no habría posibilidad de que el Estado renuncie de esa manera a su ius imperium, ¿no? O sea, la facultad que tiene de dictar normas y de legislar. Ahora, se ha creado una norma para un pueblo específico, ¿no? Pueblos originarios, y lo interesante sería que se cree un mecanismo efectivo para que ellos puedan dar su voz a conocer. En el caso de los impuestos queda claro que dependerá de que el gobierno sepa administrar los recursos que obtenga. Hasta ahora los recursos han sido ingentes, lo que se ha hecho es repartirlo entre las regiones, pero estos no se han gastado. Ahora se va a captar más recursos, lo va a centralizar el gobierno central, el Poder Ejecutivo, y dependerá de la velocidad que tenga para ejecutar las obras que las comunidades requieren para que esto sea efectivo. Si no, va a ser simplemente fuente de nuevos conflictos. Trayendo a colación el tema de la eficiencia en el gasto, ¿no? Porque los gobiernos regionales reciben canon, reciben regalías, mucho se discute sobre el tema de si es eficiente o no ese gasto, pero en ese sentido, a ver, donde tenemos mayor conflictividad son en las regiones donde mayor inversión minera tienen, por ejemplo Cajamarca, Ancash, también en Puno, ¿no? Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, son en estas regiones donde hay mayor inversión minera, hay mayores conflictos. ¿Usted considera o sea, ¿cuál es la línea en este caso a seguir, ¿no? O sea, claro, yo no creo que haya una relación. Yo creo que lo que hemos aprendido más bien es a medir los conflictos. Antes no había una metodología de medición. Yo creo que estos conflictos siempre han estado ahí. Puno siempre ha sido una región que ha tenido conflictos con la inversión en general. Antes que la inversión minera se opusieron a la construcción de un centro comercial en la ciudad de Juliaca, por poner un ejemplo, o sea, solamente meses antes. Lo mismo ocurre en Cajamarca, en Ancash. Lo que hay ahí es mucha pobreza y por tanto son focos de conflictividad, dado que no se soluciona su problema real, que es la pobreza. Ahora, la inversión minera obviamente alienta más esta expectativa de la gente de salir rápido de la pobreza, porque ven que hay una inversión de miles de millones de dólares que están siendo canalizados muchos recursos de esas regiones y que ellos siguen pobres. Entonces, lo que genera es una fricción mayor. Ahora, hay un tema más. Mucho se habla de que con el crecimiento de la inversión minera han crecido los conflictos. En el año 2001, estoy hablando de hace 10 años,
la cartera de inversión en el sector minero era de 2.000 millones de dólares. Este año estamos hablando de 40.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, 20 veces más es lo que ha crecido el sector minero. Y si medimos la proporción de cómo han crecido los conflictos, no han crecido 20 veces más. O sea, el sector minero sí ha crecido exponencialmente. La conflictividad en el país ha crecido, pero no exponencialmente. Eso quiere decir que hay casos que han sabido manejar bien sus conflictos. De esos no se habla, obviamente, pero esos casos creo que son los relevantes para aprender, mejorar y llevarlos a esas zonas donde no está funcionando bien la cosa. Hay algunos sectores radicales antimineros que hace poco han señalado que todas las inversiones mineras se deberían paralizar hasta que se implemente un mecanismo de consulta previa, justo en esos pueblos donde ahora están instaladas las mineras. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, una vez más, el mecanismo de consulta previa es para pueblos originarios, que primero tenemos que definir cuáles son estos pueblos indígenas. Me parece que el país ha optado, y me parece correcto, por dar una norma favorable para estos grupos, para que tengan esa posibilidad de ellos comentar lo que opinan sobre medidas administrativas, que no son solamente la posibilidad de una empresa minera, también podría ser una medida administrativa, un programa de vacunación, por ejemplo, que les afecten directamente a su cultura, a sus costumbres, etc. Me parece bien que existe ese mecanismo para ser escuchados. Ahora, queda claro que el gobierno se reserva la facultad de decisión al final. Entonces, cuando se dice no más minería mientras no se haga consulta previa, en realidad se esconde una agenda atrás de esto. Y esa agenda es, claro, existen grupos a nivel mundial que están en contra del sector minero. ¿Por qué esto? Porque representa la industria más globalizada, es, digamos, el símbolo del crecimiento de los años anteriores a la crisis, representan los capitales extranjeros puestos en países en vías de desarrollo y representa una alternativa que tomaron países como Australia o Canadá para salir de la pobreza. Entonces, nosotros como país lo que debemos analizar es, nos gusta esta alternativa, es una de las alternativas, queremos que sea la única, yo personalmente considero que es una de las alternativas. Y por tanto, cuando se dice detengamos porque no se ha hecho tal o cual proceso administrativo o no se ha hecho algo anterior incluso a la creación de una norma, lo que nos está diciendo es qué cosa esconde esta agenda que está detrás de esto, que es una agenda que nos dice no vayamos a este modelo de crecimiento como mundo, ¿no? No me parece válida esa agenda porque creo que solamente, y ya está demostrado, ha generado más pobreza. El ministro de Economía, Luis Carranza, ha señalado en la Convención Minera, realizada en Arequipa, que la competitividad del país se va a ver afectada con estos cambios legislativos en el marco de las inversiones mineras en el Perú, ¿no? El gravamen a las sobreganancias, la ley de consulta. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, si se refiere al gravamen, tiene lógica de que solamente añadirle un punto más a cualquier sector de impuestos, eso resta competitividad, porque obviamente el inversionista va a mirar cuántos impuestos se pagan en un país y va a optar por aquellos donde se pague menos. Pero va a haber otras consideraciones también, va a haber paz social, credibilidad del gobierno, etc. Entonces, por ahí puede bajar algunos puntos el país, porque ahora se pagan más impuestos, por ejemplo, que en Chile, que en Australia y en Canadá, con quienes estábamos compitiendo por traer recursos. Hoy esos partidos los hemos perdido, pero todavía podemos ser atractivos para la inversión minera porque tenemos otros aspectos. Tenemos gente capacitada, el peruano es laborioso, el país está creciendo, estamos acortando nuestra brecha de infraestructura, etc. Entonces, sí, en este momento la noticia es un punto más o dos, o en este caso son cerca de 14, ¿no? Pueden generar un retroceso en la competitividad del país, pero a largo plazo uno puede pensar que quizás esa situación se pueda revertir. Ahora, el tema de la consulta previa, mal implementado, puede generar conflictos, como lo dije, y los conflictos sí restan competitividad a un país, pero bien implementado puede ser al contrario, muchos puntos a favor. Es decir, tener un país que resuelve sus conflictos dialogando, consultando con las comunidades, son privilegios que tienen solamente algunos países en el mundo. Yo hablo de los países nórdicos, de Canadá, etc., ¿no? ¿Veremos comprometidas las inversiones de 40.000 y 50.000 millones en cartera en el tema de las inversiones mineras? Bueno, pero por varios factores, yo creo que estas inversiones se necesitan en el mundo, es decir, la gente, China, India y los países que están creciendo necesitan del cobre, del oro, de los recursos que tiene el Perú y que puede extraer. Entonces, yo creo que esas inversiones se van a dar. Ahora, también es cierto que viene un contexto dificilísimo, y no solamente por el país, viene un contexto difícil a nivel mundial, una crisis en Europa, en los Estados Unidos. Entonces, si logramos ganar el partido de atraer esos 40.000 millones de dólares comprometidos, habremos podido superar no solamente un tema interno, sino una coyuntura internacional favorable, ¿no?
¿Qué reflexiones nos deja la convención minera realizada en Arequipa y qué proyecciones hay con respecto al nuevo gobierno del presidente Ollanta? Bueno, hacer una convención donde hubo 40.000 asistentes, 3.000 stands de proveedores, se dejaron millones de dólares a la ciudad de Arequipa en comercios y servicios, ¿no? Creo que demuestra una sola cosa, que el Perú es un país minero, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En una de las regiones con mayor riqueza agrícola como es Arequipa, esta ciudad le abre los brazos a una inversión que conoce bien, porque tiene minas cerca, Orcopampa, Cerro Verde, ¿no? Entonces quiere decir que el Perú, entre otras cosas, es un país minero. A la vez que se realizaba Mistura y que demostraba que el Perú es un país con una riqueza gastronómica enorme, se realizaba la convención minera con una asistencia también masiva, con mucho de inversión, demostrando que el Perú es diverso. Entonces creo que esa es la primera gran lección. Es decir, este país no puede renunciar a su riqueza minera, nunca lo ha hecho en su historia, y traer una idea foránea que dice que puede hacerlo, creo que no es correcto. Y lo segundo, creo que sí se debe hablar, y se habló mucho de inclusión, es lo que habla el gobierno nuevo, y ya yendo a tu segunda pregunta también, creo que hemos incorporado en nuestro lenguaje y en nuestra conducta, mucho antes de que sea un lema de gobierno, el sentido de tratar de incluir a más peruanos. Cuando uno hace una actividad a 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, realmente está incluyendo a muchos peruanos que no estaban incluidos en nada, ¿no? Entonces creo que bajo esa perspectiva, creo que el sector minero se puede llegar a entender muy bien con este gobierno. Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias.